Bueno, muchas gracias por tu invitación a participar de esta webinar. Y bueno, un gusto volver a hablar contigo, Rodrigo. Un gusto, hemos hablado, hemos hecho una instancia así, con menos redes, creo, el anteaño pasado, en plena pandemia, que habíamos empezado conversando de adicciones. Lo hemos seguido haciendo sincrónicamente y ahora volvemos a encontrarnos con la posibilidad de hacerlo de esta manera, un poco de cara a la suerte, el privilegio y el interesante intercambio de actividades que podemos estar haciendo en enero acá en Argentina, aprovechando tu venida. Sí, gracias también por eso. La verdad que para mí es un gusto realmente, un placer poder volver a tu país. Tengo gente muy querida por ahí, y especialmente a tu ciudad, Córdoba, que es donde vamos a estar compartiendo estas actividades en el mes de enero. Espero que Córdoba también nos reciba con frescura, y disfrutando mucho de esa ciudad Va a hermosa. ser con espontaneidad y cariño seguro, la frescura dependerá del clima. Es más, supongo que podemos llegar a tener mucho más calor todavía. Pero bueno, creo que tiene que ver también un poco con la temática que los dos trabajamos, Germán. O sea, nos encontramos con situaciones prendidas a fuego, nos convocan desde ahí. Y ahí es donde me gustaría que vos tomes gustosamente la palabra para empezar a hablar de este tema y el título que hemos acordado para hoy, ¿no? O sea, ¿cuánto Sí, para decir de lo no dicho? exacto. Seguramente tú también estás al tanto, como alguien que trabaja la temática, que una de las acepciones más frecuentes que se manejan sobre la palabra adicto es lo no dicho, ¿no? Una acepción que viene del griego adicto, ¿no? Lo no dicho. Y es interesante porque, como en mi primer libro también lo escribo, una experiencia que tenemos quienes trabajamos en esta temática es que los adictos dicen mucho. En general, son lo que llamamos hábiles declarantes, verborrágicos muchas veces, con buen manejo de la palabra, a veces buenos esgrimistas de la palabra, y como también cuando acompañamos a alumnos en nuestros cursos, les decimos el camino verbal termina siendo un camino bastante complejo, precisamente por la habilidad que muchas de estas personas tienen a la hora de hablar. Y cuando escribía mi primer libro, Soltar las muletas, me di cuenta que los adictos hablan mucho. Y hablan mucho de lo que creen que vos como terapeuta querés escuchar, de lo que ellos piensan que es su problema, de lo que ellos consideran que tienen que decir, muchas veces para salir airosos y sin ningún efecto de una entrevista con un profesional como vos o como yo. Muchas veces los adictos hablan básicamente de drogas. Los consumidores, y especialmente adolescentes, encontramos también que hacen apología del consumo. Cuando me ha tocado coordinar grupos y en el entrenamiento a otros profesionales para coordinar grupos de consumidores de drogas, vemos que el adicto muchas veces se regodea en su consumo. Y no sé si compartís la experiencia de que en la consulta individual también es así, ¿no? Sí. Te cuentan cuánto consumieron. ¿Cómo, Rodrigo? Comparto esa experiencia porque no solo, y esto es interesante que lo podamos hablar los dos como profesionales que trabajamos en la temática, muchas veces uno lo habla con colegas que no trabajan en la temática y dicen algo que acá se repite mucho, y dicen no problematizan, y no, paradojalmente no van a problematizar algo que no es vivido como un problema, sino como una solución, como una identidad, como un gusto, como un placer, como algo de lo cual identificarse y como algo de lo cual regodearse. Esa es la situación paradojal que tenemos ante la escucha, ¿no? O que tienen algunos profesionales que no trabajan en la temática, ante la escucha de esto, ¿sí? Escuchan desde el horror, no tienen que horrorizarse, y a veces cuando uno señala esto, interpretan más de uno que
ese no horrorizarse es apológico. No. Esa es la construcción de la escucha que tenemos que hacer. No sé cómo No lo ves. solo, sí, concuerdo totalmente contigo. Lo que yo también he visto y en la supervisión a otros colegas, lo que veo es que mucho de esta forma de decir, de hablar, busca enganchar al técnico, al profesional, desde su morbo, desde, como tú decís, se horroriza, ¿no? Desde este morbo que todos tenemos, en esto de que además está bueno ser consciente de eso, ¿no? Porque muchos adictos cuentan relatos de daño, relatos a veces con tintes eróticos. Es muy erótico escuchar, como decía Bialakovsky, un argentino también, es muy erótico escuchar hablar de drogas a veces, por la forma en la que ellos lo plantean. Entonces, habitualmente hablan, y hablan desde ahí, y hablan desde ese lugar que, como tú decís, para ellos no es un problema, pero además yo lo considero una estrategia de manipulación. O sea, esto de captar tu atención, captar tu interés, captar toda tu energía como forma de centrar el abordaje en la droga. Es el lugar donde los adictos se sienten muy cómodos. Muchas propuestas terapéuticas se basan solo en hablar de drogas. De ahí que muchos técnicos formados desde un paradigma drogocéntrico solo hablan de drogas, porque Solo creen hablan que de el problema drogas. está ahí. Sí, sí. Y creo que por ahí, digamos, solo de droga o solo de consumo, y yo muchas veces machaco, ironizo, e intento entrar por algunos huecos que presentan estas cosas, es decir, hay que ver esta relación con el consumo. O sea, no solo no centrarnos en la droga, descentrarnos de ahí, irnos al consumo, pero para tampoco centrarnos tanto en el consumo, porque hay una situación mucho más problemática, y esto yo sé que vos coincidís en hackearlo y en ponerlo en duda. No estamos hablando de consumo de drogas, estamos hablando del consumo problemático de drogas. Y eso es problemático. Hablar de consumo problemático nos pone en el tremendo problema para muchas personas de saber o de tener que pensar que ese adjetivo puede estar y puede no estar. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué hacemos con esa diferencia, colega? Si hay un consumo problemático, quiere decir que hay uno que no lo es. Y ahí te tiro la pelota. Claro. Es un elemento a tener en cuenta en las primeras entrevistas, ¿verdad? ¿Este consumo es Así. problemático para quién? Uh-huh. Sí es necesario, y esto seguramente te ha pasado a vos, cuando hablamos de esto, y especialmente, a ver, por el tono emocional que tiene esta temática, ¿verdad? Por el impacto emocional que tiene hablar de drogas. Como siempre digo, no es un tema neutro, no es un tema que no genere algún tipo de emoción. Entre otras razones, porque todos hemos tenido algún episodio en nuestra vida, familiar, personal, con amigos, donde ha habido un daño aparentemente por el consumo de drogas. Entonces yo con los años he aprendido a ser muy cuidadoso de esa sensibilidad también, ¿verdad? Y aclarando aún las cosas que no digo. Yo no digo que consumir drogas no produzca problemas, no produzca efectos. Por supuesto que sí. Cualquier consumo de sustancias psicoactivas produce daño. Es más, desde un punto de vista biológico, vivir produce daño. En general, la vida Sí, es automáticamente. ¿no? La vida es una sucesión de deterioros hasta el día de la muerte. En general es así. Exactamente. Lo único que tenemos la posibilidad de mejorar un poco tal vez son nuestras ideas o algunos conceptos, porque en términos biológicos, más jóvenes no nos estamos haciendo. No, podemos enlentecer un poco o hacer que ese deterioro sea menor, pero desde el mismo punto de que con cada inhalación nuestro cuerpo se oxida y nuestras células van muriendo, ya hay un deterioro por el simple hecho de respirar. Que a la misma vez lo que te permite vivir. O sea, es esto de
animarte al deterioro para vivir más Mirá, plenamente. bueno, me meto un poco más en esto que estamos entrando en un terreno existencial filosófico más denso, y ver cómo salimos los dos. Y redoblo la apuesta a lo que estás diciendo. Vos fijate qué paradojal que cumplimos años y lo festejamos. Y en realidad estamos restando. Ujú. Es una lógica. Pero hay contrasentidos y hay posibilidades de transformar algunas cosas que parecen oscuras en algo que nos acerque a un desarrollo. ¿Sí? Yo también estoy seguro de eso. Estoy seguro de estas dos cosas, de que nos vamos deteriorando, de que nos vamos acercando indiscutiblemente cada día a la muerte, lo que fuere, pero que también eso en algún plano, de distintos órdenes, también es una instancia de desarrollo. Y ahí es donde estamos también en este brete entre esto que vos señalás, claramente cualquier consumo es tóxico, y con un solo consumo alguien puede tener un episodio que le cueste todo. Pero a su vez tampoco podemos llamar a todo consumo problemático, porque yo sé que es peligroso tomar a todo consumo como problemático, porque es algo mucho más grave que el discriminar, es el indiscriminar. Todo consumo es igual, y no lo es. Claro, en esto nos ayuda mucho lo que es el concepto de gestión de riesgos y daños, o como hoy se está hablando mucho de la gestión de placeres y consecuencias, que es en definitiva una ecuación en la que varias veces al día varios de nosotros entramos, ¿no? En el entendido de que toda decisión que tomamos tiene consecuencias. En este momento la decisión de estar aquí sentado hablando contigo, bueno, tiene consecuencias en mi vida, tiene consecuencias en la tuya, y de las queridas amigas y amigos que nos están siguiendo, tiene consecuencias en su vida. Y además, todos estamos dejando otras cosas por estar aquí. O sea, eso también tiene un efecto que puede ser problemático. Se me ocurre alguien acostumbrado a la siesta, que bueno, que hasta ahora donde acostumbraba a tomar su siesta, decide quitarle tal vez un rato a la siesta, y bueno, y eso le puede traer problemas. Todo consumo de drogas tiene efecto, pero en esta ecuación, en cuanto a costo-beneficio, es donde todos vamos tomando decisiones también con respecto a nuestros consumos. Un error frecuente desde estos enfoques tradicionales, drogocéntricos, es creer que consumimos drogas porque sí. Es creer que consumimos drogas de manera antojadiza. Es creer que todos los que consumimos drogas, legales o ilegales, lo hacemos porque no nos importa la vida. Y esto ha sido un concepto que ha tenido mucho contratransferencialmente también a los terapeutas. Como hablo en mis clases, en esta tarea de acompañar a alguien a estar mejor, es muy difícil poder conectar emocionalmente si creo que la persona que tengo enfrente se quiere hacer daño. Porque durante mucho tiempo se dijo que los adictos o los consumidores problemáticos consumen para hacerse daño. Y eso es un error conceptual. Es un error. Exactamente. Haber licenciado la ampliación de eso, que es clave, es muy importante eso que acabas de decir. Sí, porque además primero partió de mi experiencia, ¿no? Durante muchos años, como ya he contado, yo comencé a trabajar en esto, va a ser casi 30 años. El 31 de diciembre de este año voy a festejar mis 25 años de licenciado en psicología. Yo comencé siendo estudiante a trabajar. Y sí recuerdo muchas veces haberme enojado con mis pacientes adictos. Haberme enojado por sentir que, por un lado, yo quería ayudarlos, quería llevarlos hacia el terreno del bienestar y la salud, y parece que ellos, por su consumo de drogas, querían ir al otro extremo. Es más, me recuerdo a veces decirles, pero vos te querés morir, pero vos querés matarte consumiendo, pero vos querés hacerte daño a vos y a tu familia. Y me recuerdo durante muchos años creyendo eso.
Sí, es una creencia No es a la casual. cual hay que hackear mucho para poder salir de ahí. Y la clínica nos interpela a los que trabajamos en esto para salir de ahí, porque hacemos hasta una lectura lógica, racional, de algo que no tiene, o que no tiene nada que ver, o que muy poco tiene que ver con la lógica y con la razón, o en todo caso los que no estamos pudiendo escuchar. Somos nosotros. ¿Querés escuchar? Absolutamente. Y además, ¿cómo vas a estar dispuesto a escuchar a alguien que crees que se va a morir y Mm, que además vos considerás que deje las drogas es una forma de recuperarse y la persona viene a la consulta siguiente y te dice que volvió a consumir? Ahí recuerdo la frustración, recuerdo el enojo, recuerdo, a ver, y tampoco es casual que los pacientes adictos, hace unos días daba una conferencia para un doctorado en México, un mini curso que di para ellos en realidad, y hablábamos sobre, bueno, cómo los sistemas de salud de los distintos países responden ante personas en consumo problemático o adicción. Y una de las cosas que yo veo que ha habido un cambio positivo, por lo menos en mi país, y es que hasta hace pocos años a los consumidores problemáticos de drogas se los expulsaba del sistema sanitario. No solo que no había respuesta, sino que cuando caía una persona en estado de ebriedad o una persona por un mal viaje de hongos o una persona por efectos no buscados de consumo de cualquier droga, se los expulsaba. Entre sí, otras era cosas porque, terrible. claro, porque consideraban que le estaba quitando lugar a la gente que sí quería estar bien. Y esto se lo escuché decir al director de un hospital aquí en mi país, ¿no? Sí, yo viví situaciones así en distintos programas y era muy peligroso, muy fácil entrar en esa lectura, ¿sí? Cuando justamente, si uno está trabajando con personas que tienen un consumo problemático o problemas por el consumo o buscan solucionar sus cosas a través del consumo, porque tenemos que meter muchas palabras, muchas, son muchas las que le faltan normalmente a muchos de los equipos que pretenden trabajar en la temática. Algunos lo logran. Y justamente es repensar o amplificar los dispositivos, que creo que es un poco a donde está buscando llegar con este mismo ejemplo. Exacto. No solo es necesario replantear los dispositivos, sino empezar a hacer una actualización conceptual a las personas que trabajan en esos dispositivos. Por supuesto que en esto hay una cuestión política, no política partidaria. Los Claro, dispositivos, especialmente en el ámbito público, responden a las políticas estatales de salud. Entonces, no es lo mismo la respuesta que te da un equipo público en Brasil que la que te da una en México, que la que te da una en Portugal, que la que te da una en España. Va a depender, entre otras cosas, de cuál es la línea que desde los ministerios se baja para enfocar esto. No era lo mismo la respuesta sanitaria que había en este país con un gobierno o con otro. Eso era clarísimo. Si bien yo nunca trabajé en el ámbito público, siempre mi trabajo lo hice en la esfera de lo privado, sí a través de la supervisión y de mis cursos, conozco cómo está funcionando. Y en mi país han habido avances, sin duda, y yo lo reconozco. Falta todavía, porque lo que falta es el trabajo en el recurso humano, es el trabajo de las personas que van a tener este contacto con personas con consumo problemático. Durante muchos años, quienes trabajaron en esto eran personas que tenían tiempo libre y buena voluntad. Y a nivel técnico y profesional estaba desde un enfoque médico-psiquiátrico. La enorme cantidad de directores de estos dispositivos son médicos. bien, y me animo a decir que generalmente, a su vez, y esto lo hablaba ayer, es tal vez en algunos aspectos, un enfoque toxicológico.
como si saber sobre efectos del tóxico sobre el cuerpo o el metabolismo nos hiciera saber sobre consumidores de drogas. Confundir trabajar en adicciones con saber sobre drogas ha sido y sigue siendo un error muy grande, muy grande. Yo ahora machaco y aclaro yo cada vez sé menos de drogas. Yo de lo que cada vez sé un poquito más es de consumidores de drogas. Para lo otro están los toxicólogos, que está genial. Exacto, y está bueno que existan, y está bueno que, ahora, como tú bien decís, ¿ese es el enfoque que nos va a llevar a saber qué es lo que nos dicen los adictos? No, en absoluto. Entonces, yo tuve la fortuna de ser el primer coordinador de un dispositivo de tratamiento que no era médico en mi país, y tengo la fortuna de que ahora que estoy en este movimiento de vida que ya te he contado, que dejé de coordinar el servicio, a cargo quedó otro psicólogo, uno de los psicólogos de mi equipo que para mí fue realmente importante que se siguiera esa línea, ¿no? No porque los médicos no tienen capacidad de entender, no porque los médicos no tengan la sensibilidad o la capacidad de poder ver qué es lo que nos dicen los adictos, sino es porque desde su formación muchas veces ven a la adicción como el problema y ven como el causante del problema la droga. He tenido en mis cursos varios médicos. Yo fui estudiante de medicina durante un tiempo, fui docente de Facultad de Medicina, y sé muy bien, por lo menos en esos años, cuál era la impronta. Sin duda que esto está cambiando, sin duda. Pero es importante para poder entender qué es lo que no dice un adicto, poder tener esta mirada que no se centre en la sustancia, que no ponga el foco en la droga, y sobre todo que no hable solo de drogas. Porque acá hay otra cosa importante, Rodrigo. Yo entiendo por qué algunas personas en esta tarea de acompañar solo hablan de drogas. A ver. Y hablan de drogas porque es fácil, porque es sencillo. Coincido. Es una ecuación donde sacas todas las otras variables. Y te quedás ahí. Hace unos años, y yo ya siendo coordinador del servicio allá en mi ciudad, Paysandú, bajó una línea del Ministerio de Salud Pública para que los médicos generalistas, allá se llama primer nivel de atención, ¿no? Indagaran sobre violencia intrahogareña, violencia de género. Entre otras cosas porque era un tema que, como política de Estado, se quería empezar a trabajar fuertemente y no había datos confiables. Entre otras cosas porque al ser intrahogareña quedaba entre cuatro paredes, bueno, no había canales claros donde poder recabar denuncias, demandas. Bueno, esto estoy hablando ya hace muchos años. Sí. Y en su momento se les empezó a exigir a los médicos que preguntaran específicamente, más allá de que hubiera alguna evidencia o algún síntoma que mostrara el ejercicio de la violencia, tenían que preguntar. Durante unos meses esto se empezó a poner en práctica y luego se evaluó que los médicos no habían indagado, no indagaban, en general no preguntaban. O preguntaban, esto me contó una amiga que fue a una consulta y la médica que la atendió le dijo, mira, yo te tengo que preguntar esto, yo estoy segura de que vos no tenés este problema, pero te lo tengo que preguntar igual, ¿no? Que es una buena manera de no preguntar nada. Claro, de esto no hablemos, de esto no quiero escuchar. Pero cumplo el trámite porque el ministerio me pide que te lo pregunte, pero yo estoy segura, le dijo que no pasó nada. Vos fijate, Herman, qué delicado, porque estamos hablando de que de esto cuesta hablar y de esto cuesta escuchar. ¿Y qué protagonismo que tenemos? ¿Cómo puede ser que nos cueste escuchar? ¿Cómo le va a costar al otro hablar, a uno escuchar? Y de ahí llegamos al silencio. Exacto. Exacto, porque ahí va la cuestión, Rodrigo, exactamente. Tiempo después, cuando los datos mostraban que no estaba teniendo esto
el efecto que se buscaba, que los médicos no estaban preguntando. Claro, la primera lectura fue claro, los médicos no les importa nada, realmente no quieren hacer su trabajo, son insensibles, hasta que los médicos empezaron a decir, no, no es por eso. En realidad no preguntamos porque no sabemos qué hacer con la respuesta. Qué bueno que lo hayan podido decir. Eso, qué gran punto de partida. Qué gran punto de partida. ¿No? O sea, está bien, yo pregunto, ahora, ¿qué pasa si me contestan que sí? ¿Qué hago? Y no solo qué hago a nivel de canales de referenciación o de derivación, a quién llamo, a dónde la mando, no, no solo eso. ¿Qué hago con la carga emocional que tengo enfrente con una persona que me empieza a contar que es golpeada por su esposo hace muchos años y que está desesperada? ¿Y qué hago si se pone a llorar? En general, los médicos no están preparados para esto. Mm. Y lo digo... Tienen que prepararse por lo menos para... Hay algo que hay que, no sé si recuperar, no sé si alguna vez un poco en las lecturas occidentales se ha tenido, pero que hay que amplificar. No sé si es recuperar o no, pero que hay que amplificar y entender la integralidad del ser humano. Lamentablemente es una palabra que está muy usada y poco escuchada. Nos hemos dividido en órganos y aspectos por una cuestión académica, disciplinaria, científica, de que no podríamos ser doctor o licenciado en todología. Pero creo que de eso se trata. Anoche hablaba con un paciente y digo, qué delicado que algo que empieza siendo una carpeta psicológica no pueda pensarse en todos los otros aspectos que toca, de lo orgánico, de lo psiquiátrico, de lo que fuere, ¿sí? Y agrego esto en defensa de algunos médicos. Hay muy buenos médicos, lo que pasa es que los que no son buenos se me hacen mucha sombra sobre los que Sí, sí. bueno, lo primero que la defensa no es necesaria porque en ningún momento hay un ataque. O sea, no es mi intención. Es No, más, no, pero actualmente, de mucha gente sí, de mucha gente sí. bueno, se pueda sentir como un ataque, está bien, lo puedo entender. Pero además hoy en día cumplo la tarea de acompañar a médicos en la empresa donde todavía trabajo. Me dedico a hacer reuniones con médicos para trabajar su desgaste emocional, sus situaciones conflictivas. Entonces, no está en mí atacar, pero sí mostrar algo que creo que nos puede ayudar a entender por qué es tan fácil hablar de drogas. Y es tan difícil esto de poder darle espacio a lo que en realidad no dicen los adictos. Me pareció que querías decir algo, Rodrigo. Y estaba pensando que en realidad tal vez tenía para atacar a los colegas, yo, más que a los médicos, porque digamos, se termina ocurriendo que después se psicologiza todo, y es tremendo. O sea, por favor no cometamos el mismo error. No, no, Psicólogos, no. no cometamos el mismo error. No, no. A ver, y si en esta área del acompañamiento a personas que consumen drogas está la fantasía que una sola especialidad o un solo técnico pueda dar respuesta, sí, realmente estamos sumamente equivocados y cometiendo los mismos pecados que a veces tendemos a señalar, ¿no? Entonces a mí me parece importante volver a plantear con claridad la integralidad, la necesidad de un abordaje absoluta y realmente interdisciplinario. Pues bien, acercándonos a esto, ¿no? Sí. Y agradeciendo a las personas que nos están siguiendo en redes, bueno, que son un montón. Ahí Este, estoy viendo, ahí estoy viendo. quiero Bueno, creo que saludar, a ver, bueno, se bueno, abren mil, saludarlas, ¿eh? se abren mil temas con esto. Seguramente vamos a tener la posibilidad. A mí me interesa mucho, particularmente, hablar con vos de los temas que afortunadamente han ido pasando de lo satelital a lo protagónico, que es no solo entender que esto no es drogacéntrico, que solo no es consumo céntrico, sino que hablar de adicciones no es hablar solamente de adicciones químicas. Por supuesto. Y ahí, colega, usted ha tomado la posta y esa es una de las cosas que me interesa mucho de las cuestiones que podamos articular. Cuando vengas acá a Argentina,
y también online, sincrónica y asincrónicamente, como venimos haciendo, que son las codependencias y que son todas las cuestiones adictivas y que son todas las cuestiones que nos han enseñado mal o que hemos aprendido mal con respecto a qué es el amor. Sí, bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Enorme, enorme. En un rato me gustaría como poder cerrar un poco en base a cuál fue el título de la convocatoria. Por supuesto, no cerrando el tema, como tú decís, y es un gusto hablar contigo, Rodrigo, y vamos a seguir por distintas vías. Bueno, contarles a quienes nos están acompañando que en el mes de enero voy a estar por Córdoba, ya les vamos a ir dando la información de las actividades, invitado por mi querido Rodrigo. Voy a estar presentando, bueno, mi libro Soltar las muletas, por supuesto, el primer libro, que creo que ya tú lo sabés, que tiene una versión en brasilero, en Sí, portugués, claro que sí. ¿sí? Y que tiene una versión en ruso. Bueno, ahí se me complica. Yo hasta ahora he leído solamente el de Te español. juro que editar un libro en ruso es un acto de fe porque no tengo ni idea de lo que dice adentro. Capaz que pusieron otra cosa, Herman, y uno está... Hubo todo un trabajo maravilloso de Valentín Frolov, que fue el traductor que puso el editorial, y fue muy, muy intenso y muy interesante además toda esa experiencia. Y después tenemos el nuevo hijo parido, ¿verdad? Que es este libro, Codependencia, Coadicción y otras drogas duras, Crónicas de un amor confundido. Un libro, como ya he dicho, muy especial, porque además tiene ilustraciones de mi hija, y bueno, tanto esta como algunas que hay dentro, y bueno, que además me acompañó cuando hace poco presentamos el libro, la Feria Internacional del Libro en Montevideo. Así que vamos a estar por allá por Córdoba, con algunas Bien. actividades, con algunas presencias, abordando, como tú decís, esta amplitud y abordando este tema desde el mayor respeto, desde el mayor cuidado, pero desde la mayor claridad, además, ¿verdad? En todos estos años yo me he dado cuenta que en algunos aspectos el tema de droga sigue siendo tabú. Y una forma de volverlo tabú es volverlo drogocéntrico. Una forma de no hablar de lo que de verdad implica una adicción a las drogas, un consumo problemático, es hablar solo de drogas. Y como decíamos al principio, el adicto se siente muy cómodo en eso, el consumidor. Quienes han tenido experiencias de ir a grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, grupos de una excelente tradición y que realmente son una ayuda para muchas personas, tienen también, muchos de ellos, un enfoque netamente drogocéntrico. Por supuesto que ahí me acuerdo de nuestro amigo Pablo Kurlander, que además escribió un libro precioso que se llama eh, eh, un camino de 12 pasos. No sé si tú te Sí. acordás, No, ¿no? sí, aparte con el tema del portugués, me acordaba el nombre en portugués, pero ni amagué con pronunciarlo porque Sí, es muy sano. y Pablo ha hecho un desarrollo sumamente interesante sobre la tradición de Alcohólicos Anónimos, pero con esta amplitud de poder descentrar el tema de las drogas y de las sustancias en general. Por supuesto que abordando, como tú decís, otro tipo de expresión de la adicción, ¿verdad? Porque esto también Así. a mí me gusta aclarar. Yo ya no hablo más de adicciones. Para mí las adicciones ya no son más en plural. La adicción es una forma de relacionarme y que se expresa de distintas maneras. Con mis Así alumnos, es. mis alumnas, porque además eran todas mujeres de este doctorado en México, les contaba que a comienzos de los 90 los que trabajaban en drogas estaban muy copados con esto del multiconsumo, ¿no? De los polidrogas. Claro, un Sí, adicto no consume solo una droga. Yo lo sentía que era como un gran descubrimiento en ese momento, y hoy me doy cuenta que un adicto no solo es polidroga, es poliadicción, si se quiere. O sea,
Es más, algunas personas logran abstinencia en el consumo de alguna sustancia, pero expresan su adicción de otras maneras, y a veces de manera muy sutil, ¿no? Es muy, muy sutil, y ese es el gran trabajo científico, artístico, técnico, creativo, académico que tenemos que hacer. ¿Sí? Entre otras cosas, en el 2019, recorriendo junto con Pablo varios dispositivos de tratamiento en Brasil, le hablaba, ¿no? Allá hay una comunidad terapéutica, que es la primer comunidad terapéutica en Campinas, donde hay una tradición muy grande, y me dieron el honor de poder hablar a los casi 60 jóvenes que estaban internados en esa comunidad. Comunidad de Nuestro Señor Jesucristo, en un lugar hermoso, en un lugar a las afueras de Campinas, y una de las cosas que le decía es que el gran desafío que ellos tienen por delante es no volverse adictos al dispositivo, no volverse adictos al lugar. Porque esto también lo he escrito, especialmente en mi segundo libro, y así como hay personas que pueden dejar de consumir drogas, pero se vuelven adictas a la forma de tratamiento. No pueden estar si no van a sus grupos de NA, no pueden vivir si no siguen yendo a la iglesia. Es más, muchas personas no se van nunca a esos lugares. No logran un nivel de autonomía emocional y un nivel de libertad en su vida. Mira, Y todo el tiempo están con el miedo, ¿no? vos sabés que me da pie para simplemente para formularnos una pregunta en esto, porque la tengo clara como pregunta. La tengo clara como pregunta. Vos nombrás la palabra autonomía. A mí se me ocurre una palabra que todavía se sigue usando permanentemente sin que casi nadie la cuestione, que es la palabra rehabilitación. Pero la palabra rehabilitación tiene un sobreentendido hasta peligroso en algún punto, porque quiere decir que alguien estaba habilitado, pasó algo, se alejó y hay que volverlo acá. Pero cuando vos nombrás la palabra autonomía, a mí lo que se me viene a la memoria es permanentemente todos aquellos pacientes que nunca tuvieron autonomía afectiva, económica, del orden que fuere. Entonces, la palabra rehabilitación te diría no lugar si fuera juego abogado. Es habilitación tal vez. Y es ahí un gran trabajo. ¿Cómo crear algo por primera vez? Lo podemos ver desde ahí. Ahí va, me parece muy bueno, y me parece además una discusión que no vamos a zanjar nosotros. No. A mí me gusta mucho trabajar con las palabras, esto que tú haces, ¿no? Como decir, bueno, a ver, eh, porque yo a veces me encuentro hablando de adicciones, digamos, lo tengo incorporado, pero también me gusta decir, bueno, a ver, ¿de qué estoy hablando cuando estoy hablando de esto? A mí la palabra rehabilitación me lleva más al lugar de habilidades, ¿no? Más que más que nada una habilidad. Poder reconectar, y sí, porque muchas veces son habilidades que yo perdí, que tenía antes, y habilidades que me sirven para lograr una vida autónoma, acorde a la edad que tengo y a la realidad que quiero vivir. Pero eso es para seguirlo discutiendo, ¿no? No, estoy pensando en esto de, tal vez de la autonomía, lo pienso, a ver, pensando, ubicándome, si me tuviera que ubicar en el lugar de algún paciente, sería, rehabilitarme sería volver a habilitarme de aquello de lo cual me inhabilitaron o me inhabilité, o algún vínculo de codependencia me llevó a una vinculación química, o cuántas coordenadas. Recuperar habilidades también, es eso que tú decís también, ¿no? Y para eso, y ya capaz para ir, porque Así. a ver, quiero mirar un poco las personas que nos están siguiendo. Bueno, muchas gracias, saludos, siguen habiendo saludos, desde varios lugares además, qué bueno, gracias. Bueno. Y bueno, ¿qué es lo que no dice un adicto? Lo primero
para mí, Rodrigo, tiene que ver, volviendo a lo que decía al principio, el adicto en general va a decir lo que cree que vos querés escuchar. Y muchos adictos también están convencidos que su problema son las drogas. Esta idea de que una adicción puede tener que ver con una situación del pasado o que un consumo problemático tenga que ver con una situación del presente, es un concepto relativamente nuevo. Tú también hace años que trabajás en esto y seguramente podés reconocer aquel tiempo donde todos pensábamos que una persona tenía una vida maravillosa, había tenido una infancia feliz, con unos padres hermosos, divinos, y una mañana, casi caprichosamente, dice, bueno, ¿cómo puedo arruinar tanta belleza? Voy a empezar a consumir drogas y me voy a hacer paté en cualquier momento. Esa idea también lleva a que muchos profesionales del acompañamiento todavía crean que si una persona deja las drogas, todo lo demás vuelve a la maravilla, ¿no? Y es un concepto que a veces cuesta, porque las familias creen mucho esto. Muchas familias, muchas parejas tienen la certeza o la fe de que si su familiar deja de consumir drogas, vuelve a ser todo maravilloso. Y ahí nos encontramos con algunas cuestiones que vienen de la observación real. A nivel familiar es frecuente que en una primera consulta, cuando el problema es la droga, viene toda la familia a la consulta. Yo hasta el día de hoy, ante demanda familiar por un consumo de droga, una de las cosas que pregunto es cuántos van a venir a la consulta. Porque vienen 8 o 10 personas por abajo de la pata. Viene mamá, papá, los hermanos, una tía, una vecina que lo conoce desde chiquito, entonces está muy preocupada y quiere también aportar y quiere poner su granito de arena, ¿no? Y me queda chico el consultorio todas las veces. Y a veces no tengo para tanto. Lo interesante es que este movimiento cambia mucho en la medida que un proceso de tratamiento empieza a ser exitoso. Y ahí está lo paradojal, ¿no? Lo paradojal es que el involucramiento familiar es inversamente proporcional al éxito del tratamiento. Dicho en español, cuando el consumidor de drogas empieza a cambiar su actitud, su vínculo con las sustancias, y empieza como en un proceso de sanación o de rehabilitación, la familia se empieza a retirar. Y no solo se empieza a retirar, empieza a expresar malestar. Y le dice cosas como, por ejemplo, a boicotear también el tratamiento. Muchas veces, por supuesto que no desde la conciencia y de las ganas de perjudicar a nadie, pero sí, cuando superviso centros de tratamiento, de las cosas que me cuentan, es que muchas veces son los padres que vienen a sacar a sus hijos de los tratamientos residenciales, de las comunidades, ¿no? Una escena clara es llamarlo por teléfono y decirle, mi amor, ¿estás bien? Y no, más o menos, lo que pasa es que la comida, no puede ser que no, ya voy para ahí, ya voy, ¿no? Sí. Y un joven que además, a ver, ningún proceso en una comunidad terapéutica o en una clínica es agradable, eso es clarísimo, nadie va a esos lugares a pasarla bien, nadie va a disfrutar, ¿sí? Encima, desde la familia le dan una pequeña habilitación para irse, por supuesto, se va. Y lo vienen a buscar y se lo llevan. Ahí tendría 1000 anécdotas para compartirte, pero lo importante es entender que estos procesos tienen que ser procesos que no se agoten en el hablar de drogas. Porque hablar de drogas y sustancias es fácil. El problema que encuentran quienes se dedican al acompañamiento es poder abrir el espacio para esto otro. Para esto otro que es el verdadero problema detrás de una adicción. En un consumo problemático de drogas, muchas veces podés tener
problemas en el presente, ¿no? Una paciente cuya pareja se fue un año a África por una beca y por su trabajo, comenzó a fumar, ¿no? Y me decía, yo no puedo dejar de fumar. Mientras él no esté, yo no puedo, ¿no? Sobre todo por esta connotación que tiene el consumo de tabaco. El consumo de tabaco tiene mucho que ver con la soledad y tiene mucho que ver con el desamor. No es poco frecuente que los tabaquistas hablen de los cigarrillos compañeros, ¿no? Y además, esto a los psicoanalistas le va a encantar, esto de, bueno, el calorcito en la boca, ¿no? Esta cosa. Y que también los ex tabaquistas o los ex fumadores, si es que cabría usar la palabra ex o no, también es todo un capítulo, porque se sigue definiendo desde algo que fue o dejó de ser. También pueden ver todo esto, ¿no? Tal vez en alguna época en su vida con una mala relación con la soledad, consumo de tabaco, Claro. y una relación con la soledad, que no deja de ser otra cosa más que una buena relación consigo mismo, la posibilidad de dejar el consumo, por lo menos el tabaco. ¿Sí? Entonces mi paciente me decía, yo ahora no puedo, hasta que él no venga yo no puedo. Y realmente me hacía mucho sentido lo que decía. Bien, vayamos trabajando otras cosas, veamos, ¿no? Entonces, frente a una persona que consume drogas, hay que estar dispuesto a tener una mirada y un oído amplio. Pero sobre todo, hay que estar dispuesto a recibir lo que esa persona puede llegar a abrir con nosotros en ese momento. Cuando yo cambié mi manera de trabajar, cuando dejé de hablar tanto de drogas, cuando dejé de poner el foco más allá de las drogas, lo que encontré son personas con un enorme sufrimiento. Y un sufrimiento que ni siquiera esas personas relacionaban con su consumo de drogas. Y donde me di cuenta a los últimos años que el consumo de drogas fue la manera en que esas personas lograron mantenerse con vida. Es así. Porque acá nos damos de nariz contra otro de los conceptos de los que hablamos hoy, ¿verdad? Que el adicto a las drogas se quiere morir. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, pero ¿cuánto cuesta llegar a entender eso, Herman? Yo también lo veo así. ¿Cuántas ganas de vivir hay golpeadas, mal administradas y con un montón de dificultades? Mira, quiero aclarar esto, que muchas veces ha sido, y capaz que conviene que vamos redondeando, pero lo quiero aclarar y está bueno que sea en este espacio, a veces en supervisión nomás. Es qué mala costumbre de hablar los psicólogos tantas veces de baja tolerancia a la frustración y desconocer realmente, escúchame, cuáles son las circunstancias en las cuales esta persona ha tenido que sufrir. Porque capaz que no estemos hablando de baja tolerancia a la frustración, estamos hablando de adversidades de un nivel enorme en el cual ninguna persona normal, con mi comilla la palabra normal, porque sería para hablar 10 horas más, ninguna persona normal podría soportar esto, le podría pasar desapercibidos semejantes dolores, desapegos, faltas de amor, maltrato, lo que fuere. Entonces, estemos atentos cuando hablamos de baja tolerancia a la frustración. Y diría, colegas psicólogos, estemos atentos cuando decimos baja tolerancia a la frustración. Estemos atentos y no demos por sentado nada. Yo he escuchado a colegas decir, pero si tenés todo para ser feliz, ¿por qué te drogas? Y una de las preguntas que yo me hago es, ¿cómo puede saber ese colega o esa colega cómo fue la vida de esta persona? La mayoría de las veces lo que tenemos de los otros son nuestras propias proyecciones, no la información o la certeza de lo que pasó. Entonces, no solo es importante qué es lo que un adicto tiene para decir, sino cuál es nuestra disponibilidad para poder escucharlo, para poder recibirlo, sin juicio, ¿no? Porque también acá se juega mucho en este vínculo la calidad de la comunicación, el encuentro,
el vínculo terapéutico, como a mí me gusta decir. Un vínculo en el cual yo voy a estar absolutamente disponible, con el corazón abierto y en presencia, para poder recibir y mostrarte que esto que te pasó en tu vida y que para vos no tiene nada que ver con tu consumo de drogas, es precisamente la causa y la manera en la que conseguiste mantenerte con vida. Y ahí además cambia mucho lo contratransferencial. Ahí sí, yo estoy acompañando a alguien que quiere lo mejor para sí, aunque hoy lo mejor que esta persona puede es drogarse. Es así. Herman, pensando en las masas más que en primera persona, en 5 minutos acá, por lo menos en Argentina, empieza el partido, y creo que nos van a dejar de escuchar todos. Pero que esta sea la mejor excusa para hacer varios encuentros más así, y bueno, y presenciales ya en enero, con todo el calor. Ojalá que Así sí, que, ojalá que así que sí. gracias por compartir y por la posibilidad de intercambiar estas ideas en esta temática que tanto nos gusta. ¿Sí? Sí, claro. Nos compete. Lo mejor para ustedes en el Bueno, partido de hoy, de verdad. gracias. Y seguimos en comunicación y seguimos Sí, encontrándonos por acá. Un fuerte bueno, abrazo, Rodrigo. Que un pase fuerte abrazo. Dale.